uribismo ya está florecido. El uribismo es como un árbol grande, un árbol frondoso, hoy lleno de flores, lleno de hojas, lleno de pájaros que cantan sobre nuestro árbol. Y qué bueno, porque es el anuncio de que el legado del presidente Uribe, el trabajo que hemos hecho para defender ese legado, esa visión de país, hoy está súper de moda. Todo el mundo quiere ser uribista. Pero también quiero hacerles una reflexión. Ha habido épocas donde el viento ha sido duro, donde nos caen heladas, donde las flores se marchitan, donde las hojas se secan y se caen. Y solo ha quedado el tronco firme, que es el Centro Democrático, que es el que resiste los momentos más difíciles, cuando la gente no le gusta el uribismo, cuando lo ven a uno raro por ser uribista. Aquí hemos estado, con fortaleza, defendiendo las ideas que representamos, porque nosotros no cambiamos de convicciones, nosotros no nos acomodamos con lo que está de moda, nosotros hemos sido siempre defensores de las ideas que pregonamos. Y nos pueden mirar hace 10 años y éramos iguales que hoy, y hace 15 años y éramos iguales que hoy, porque hemos tenido claras nuestras condiciones, nuestras convicciones. La gente me decía, soy tan uribista como vos, Paloma. Y yo pensaba, sí, siquiera, a mí me reconocen ser la más leal al presidente Uribe, la que siempre ha estado con él en todas las batallas. Pero yo no les voy a pedir a ningún colombiano que vote por mí por ser leal al presidente Uribe. Yo les quiero pedir que voten por mí, porque yo de él he aprendido. He aprendido a ser excelente. Por eso siempre me reconocen, aún paneles que no gustan de los uribistas, como la mejor senadora de Colombia. Y me enorgullece mucho, porque ganarse esos paneles donde la mayoría leen periodistas que no nos gustan, periodistas que no nos quieren, oyen medios que nos ataquen, pues hombre, quiere decir que el trabajo se está haciendo y se está haciendo bien. Y yo creo que del presidente Uribe lo que aprendimos es que amar a Colombia no es simplemente un adjetivo, es un verbo que invita todos los días a dar más. Y uno tendría que pensar, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer por amor? Los más románticos dirán todo. Los menos románticos dicen, depende qué tan enamorado esté. Pues ese amor que yo siento por este país es el que me mueve a estar aquí hoy. Yo creo que los colombianos no tenemos que conformarnos con un país que no se parece al que nos merecemos. Yo quiero un país donde todos elijamos quedarnos. Un país donde se quede amapola, pero no un país para que vea violencia, para que vea niños desplazados, para que vea pobreza. Un país del que nos podamos sentir orgullosos. Un país que se parezca más al país que nos merecemos los colombianos. Y uno les digo una cosa, uno no se tiene que conformar. Nosotros los uribistas aprendimos que uno sí puede cambiar el mundo y que la política sí puede cambiar la manera como se llevan las cosas, Gabriel. Uno sí puede sacar este país adelante y eso es lo que nos tenemos que proponer. Nosotros no tenemos por qué conformarnos con que los violentos y los corruptos sean los que le escriban el destino a este país. Este país tiene un futuro porque somos capaces de construirle un futuro que nos permita sentirnos nuevamente orgullosos de ser colombianos. Y yo quiero arrancar diciéndoles que lo primero que vamos a tener que hacer es organizar la casa. Vamos a recibir un país con mucho caos, un gobierno que se parece a una ola de demolición. Dicen en mi tierra, desbarata un balín. Lo que toca lo daña. Y entonces vamos a recibir una salud en ruinas. No que Colombia tuviera un sistema de salud perfecto, pero teníamos un sistema de salud que funcionaba. Y ahora la gente haciendo filas. Y después de 8 horas de fila, sorpréndase Eduardo, no reciben ni los medicamentos porque no hay. ¿Y qué fue lo que hizo Petro? Cortarle los pagos al sistema de salud. Nosotros, a diferencia de lo que vamos a hacer es pagar, reconocer la deuda, oxigenar ese sistema, darles contratos de largo plazo para que las clínicas, los hospitales, las EPS puedan levantarse del piso y podamos empezar a corregir cosas que no funcionan. Vamos a llevarle medicina a las regiones apartadas de Colombia. Querido
Queridos ciudadanos, nosotros podemos resolver el 80% de los casos con inteligencia artificial y telemedicina, llevando a un especialista que puede estar en cualquier lugar de Colombia y solamente vamos a tener que mover ese paciente en el 20% de los casos. Incluso si logramos modernizar y tener equipos suficientes, vamos a poder tener esos centros de salud que nos permitan llegar a los rincones más apartados. Hay que cerrarle las venas al sistema de salud, las venas rotas. Se lo roban a nuestro sistema de salud, no propiamente las EPS. Yo el otro día estaba en un municipio por allá, ya no me puedo decir dónde porque entonces me reclaman, y un hospital muy lindo. Les dije, hombre, qué hospital tan lindo, ¿qué tal es el servicio? Esto antes de la crisis. Me dijeron, Paloma, tiene 200 empleados. ¡Qué maravilla! Los atenderán como reyes en este municipio. Y se reían de mí, me dijeron, son un médico y 2 enfermeras. ¿Y cómo así? ¿Y los otros 197 quiénes son? Amigos del alcalde, a los que les dieron contratos para que ahí pasen el tiempo. Y entonces uno entiende por qué la plata de la salud en nuestros hospitales públicos no llega. Y por qué es que cogen la plata de la salud y la ferean y no tenemos posibilidades de atender bien a los ciudadanos. El otro problema que tenemos, se nos están yendo los médicos y las enfermeras. ¿Ustedes han visto la cantidad de enfermeras que se han ido para España y para Estados Unidos? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que les paguen mejor, para que podamos organizar un sistema donde se quieran quedar. Porque de lo contrario, este país no va a salir adelante y hay que tener una conversación seria con las universidades, formar más especialistas. Tenemos un déficit de 17.000. Entonces esa es la primera crisis que nos deja Petro, pero ojo, la crisis energética, ¿dónde me la deja? Este país le dijeron que no podía sacar su petróleo ni su gas, que porque había que comprárselo a Maduro. Resulta que es que el petróleo y el gas de Maduro no contaminan, según parece, porque nos dijeron que esto era un tema ambiental, del calentamiento global. Pura paja. Si lo que querían era comprárselo a Maduro, ¿por qué tienen que lesionar las finanzas colombianas? Imagínense una empresa como el Cerrejón, que nos pagaba 10 billones de pesos en impuestos, ahora nos paga 5. ¿Y de dónde saca Petro la plata que le falta? Pues del bolsillo de todos ustedes. Ustedes se han puesto a pensar, cuando compran una tortica de cumpleaños, que Petro les come la mitad. ¿Sí se habían dado cuenta de eso o no? Claro, ustedes pagan 19% de IVA y 20% de impuesto saludable. Mejor dicho, Petro se come el 40% de todas las tortas que ustedes se coman. Lo mismo que se come en las arepas, en las salchichas, en un yogurcito que se quieran comer, en las papitas fritas que se le llevan a los niños al colegio, Petro les come la mitad. Y claro, uno no puede tener un país ahogado con impuestos. Me da tristeza pensar que un niño aquí del eje cafetero, acostumbrado a desayunarse su arepita con su quesito y una salchichita, ya no se la puede comer porque se la volvieron un bien de lujo. No vamos a permitir que este gobierno se siga comiendo la plata de los colombianos. Esto necesita austeridad. Este es un gobierno que gasta más que lo que tiene. Nos tiene con un déficit que en el gobierno, cuando nos lo entregue, puede estar entre 85 y 100 billones. Tenemos la deuda más grande de la historia de este país. ¿Sabían eso? Debemos 1.000 billones, por encima de lo que debíamos en pandemia, tanto que chilla Petro que le dejaron endeudado al país. Pues él no endeudó más. Y no solamente eso, sino que gasta más de lo que tiene. Y entonces ustedes dirán, bueno, entonces vamos a encontrar la olla raspada. Ni la olla, queridos amigos, ni la olla. El señor se va a llevar hasta la olla porque además lo que hizo fue adelantarse los impuestos para que la gente pague este año y cuando lleguemos no va a haber nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un procedimiento con la DIAN, dar beneficios de auditoría, rebajar las deudas con la DIAN, liquidar los bienes que tiene la DIAN y la SAE para poder recoger una platica que nos permita metérsela al tema de seguridad, del que ya les voy a hablar. Pero en el tema de energía, quiero volver. No solamente descarriló las finanzas públicas, sino que además, imagínense que estuve en Girardot el otro día, hablando con unas señoras de unas veredas. Me decían, Paloma, me tocó volver a cocinar en leña, porque no me alcanza ya para la pipeta de gas. ¿A ustedes les parece bien que un país como Colombia devuelva a su ciudadanía de volver a cocinar con leña? Nosotros tenemos hoy 1.400.000 hogares
que cocinan con leña. Eso es mucha pobreza. Porque cuando usted cocina con leña es como si fumara, pero todo el día. Tiene que gastarse 8 horas recogiendo la leña, 1 hora prendiéndola y luego fumársela el resto del día. Y adivine quién está al ladito de la señora. Los niñitos. Nosotros tenemos enfermedades respiratorias crónicas de más de 350,000 mujeres por cuenta de la leña. ¿Sabe por qué? Porque no hemos sido capaces de hacer una política de entregarle a las familias pobres una estufa y financiarles un subsidio para el gas que no vale nada y que le da dignidad a la manera como los colombianos viven. Nosotros tenemos que sacar el gas y el petróleo de este país. Claro que hay calentamiento global y tenemos que cuidar el medio ambiente, pero ustedes saben qué es lo que contamina de Colombia: la deforestación, no el gas, no el petróleo. Lo que tenemos que proponernos es cuidar el Amazonas. Hay que salvar el Amazonas, como hay que salvar las costas del Pacífico, nuestros parques nacionales, todas nuestras zonas de reserva, que son más de la mitad del territorio. Hay que cuidarlas, pero eso no es un discurso, Durgues. Eso hay que poner plata. Por eso esta senadora logró que le diéramos regalías al sector ambiental. Yo lo conseguí, y con eso y con el impuesto del carbono duplicamos el presupuesto del sector ambiental. ¿Por qué? Porque yo estoy convencida que nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente, pero cuidarlo no es un discurso, es tener la plata para cuidarlo. Necesitamos brigadas móviles en el ejército que combatan la tala de árboles, que combatan el narcotráfico, que es el 30% de la deforestación de este país, que combatan la destrucción de nuestros ecosistemas. Necesitamos plata. ¿Qué vamos a hacer? Ordenar el territorio para que podamos decir, en estos sitios vamos a explorar, vamos a sacar, vamos a hacer de todo, y con la plata que producen eso vamos a cuidar el resto de territorio, porque este país tiene un deber de preservar su riqueza ambiental, su enorme biodiversidad, que es nuestra mayor riqueza, para que le quede a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que le aportemos al mundo, salvar el epicentro más importante de la biodiversidad del mundo, que es el Amazonas. Entonces, fíjense que esto todo se puede hacer. Y la cuarta crisis que nos deja Petro, la de seguridad. Uno, ¿cómo no arranca pensando en el asesinato de Miguel Uribe, nuestro compañero? Yo todos los días lo pienso. Yo todos los días me levanto y me entristezco pensando en su familia, en su niño. Y Miguel se ha vuelto el símbolo de esta oscuridad que se ha ido tomando a Colombia. Yo soy caucana. Hace 15 días, el domingo, se tomaron 6 pueblos, mi querido concejal, en simultáneo. Le pusieron dinamita a dos bases militares y dinamita a la carretera. Y ayer nomás estaban ahí en Mojarras, que es en la vía Pasto, robándose una tractomula a plena luz del día con fusiles en la carretera. Y atacando con drones otro pueblito allí en el norte. ¿Y eso por qué? Pues porque Petro le dio rienda suelta a la criminalidad. Él está bravo porque lo desertificaron, pero la verdad es que desertificado tiene que quedarse. Porque imagínense un gobierno que le dio todo el poder a la criminalidad. Ustedes sabían que nosotros estamos produciendo el 70% de la cocaína del mundo. Hoy exportamos más coca que petróleo, que era nuestro mayor producto de exportación. Qué vergüenza, ¿no? Pero sobre todo qué dolor, porque con esa plata lo que compraron fue armas, drones, reclutaron los niños y tienen este país desbaratado. Nosotros tenemos que reducirle los ingresos a los ilegales a través de las políticas antidrogas, la extinción de dominio, perseguirles la plata hasta el último centavo, porque nosotros no vamos a poderle ganar a unos grupos ilegales llenos de plata, manejando por allá el 10% del PIB, que es lo que dicen que está pesando la coca hoy en día, entre el 5 y el 10. Nosotros necesitamos que este país pueda derrotar esa ilegalidad y vamos a perseguirles la plata y vamos a robustecer nuestra fuerza pública. Le da a uno pena pensar que este gobierno no ha hecho sino quitarle recursos. Dicen que son las inversiones más grandes de la historia. Hombre, usted no puede ver las inversiones por el presupuesto que tiene, porque obviamente a Petro le tocó un gobierno con mucha más plata que Uribe. Es el porcentaje que usted le destina, ¿cierto? La importancia relativa frente a todo lo demás. Este gobierno son los porcentajes más bajitos. Lo que pasa es que es más plata porque este gobierno le ha tocado
toda la plata del mundo. Petro ha tenido los mayores presupuestos de la historia de Colombia. ¿Ustedes sabían eso? Y ha sacado las reformas tributarias más costosas de la historia de Colombia. Y uno se pregunta, ¿y para qué? Entonces dicen, no, pues es que aquí en Risaralda no invirtió, porque es que como aquí no le votaron, no ganó él, entonces él ha castigado al alcalde y al gobernador y no les ha dado ni un peso, ni a Bogotá, ni a Antioquia, ni a Caldas, ni a... Oiga, pero tampoco a Cali, tampoco al Cauca. Resulta que Petro dicen que no lo han dejado gobernar y uno se pregunta, ¿en serio no lo han dejado gobernar? ¿Y qué es lo que ha querido hacer o qué no ha podido? Entonces dicen, no, es que el señor quería sacar 3 leyes. Y uno queda como, ¿qué? Es que los presidentes no son para sacar leyes. Si él lo que quería sacar era leyes, pues que se quede en el Congreso. De pronto él no supo porque nunca presentó ningún proyecto de ley allá. Cuando uno es congresista puede sacar leyes. Y entonces él dice, no, es que la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Y uno dice, ¿en serio quería ser presidente para sacar 3 leyes? Pues las ha podido sacar de congresista. ¿Uno para qué es presidente? Para manejar los recursos de los colombianos, la plata, la chequera, para decidir en qué se invierte, porque con la plata es que uno cambia la vida de la gente. Cuando usted invierte en vías, entonces la gente puede circular. Cuando usted invierte en un tren, en un metro, la gente puede mover más rápido. Cuando usted invierte en colegios, la gente puede tener un buen colegio. Cuando usted invierte en los maestros, usted puede tener mejores maestros. Y la pregunta es, ¿en qué invirtió Petro? Y uno queda perplejo. Digo que las autopistas no, que porque eran para ricos. Que las vías terciarias no las hicieron, que yo no sé por qué. Entonces usted dice, ¿y la vivienda de interés social? Tampoco. La salud, tampoco. La educación, tampoco. ¿Y entonces en qué fue que invirtió plata Petro? Y les voy a resumir, en puestos públicos. Eso ha crecido la burocracia estatal. Yo como les digo a los petristas, el petrista que no tenga puesto, que le ponga bravo, porque eso han nombrado a todo el mundo. Y entonces uno dice, ¿y la que ha servido para Colombia? No, ahí tiene un poco de bodegueros que les van a ayudar en elecciones, ganándose un poco de plata, pero la realidad de este país es que Petro fue presidente, tuvo la chequera y no le cambió la vida a ningún colombiano. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Ustedes dirán, bueno, Paloma, y entonces lo que vamos a hacer es arreglar lo que hizo Petro. No, eso no nos alcanza. Nos toca apostarle a sacar este país adelante, mis queridos compatriotas colombianos. ¿Ustedes se han dado cuenta que nos estamos volviendo viejos antes de volvernos ricos? ¿Ya supieron que la población colombiana va a dejar de crecer o no? ¿Cuántos hijos tienen aquí los jóvenes? ¿Cuántos tiene usted, Mona? Ninguno. Allá el pelado, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos quiere tener? Ninguno. ¿Tiene perro? Oiga, los jóvenes colombianos quieren perro, pero castrado. Y entonces, póngale color, en el 2050 este país va a empezar a decrecer, es decir, ya no van a nacer más jóvenes. ¿Y qué nos va a pasar? Pues con esa reforma pensional que nos clavó Petro, los jóvenes que van a nacer, pucha, van a ser esclavos para pagar las deudas, pero la vamos a tumbar con la demanda, como tumbamos el Ministerio de la Igualdad y como le tumbamos al embajador de México que no cumplía requisitos. Y le vamos a tumbar todo lo que haga en contra de este país. Pero lo más importante, queridos colombianos, nosotros nos tenemos que proponer sacar este país adelante, enriquecer a Colombia, porque lo que necesitamos los colombianos es que cada colombiano tenga plata en el bolsillo, tenga ingresos. Ingresos son un trabajo, ingresos son que si usted tiene una peluquería, haya clientes. Ingresos son que si usted tiene una tiendita, haya clientes. Ingresos son es que si usted vende mangos en la calle, gane suficiente para vivir bien. Y nosotros nos tenemos que proponer eso. ¿Cómo se hace eso? Ayudando a los que están en la informalidad. Cuando uno habla de Colombia y su economía y el salario mínimo y los impuestos y el crecimiento, está hablando todo así. 57% de los colombianos viven en la informalidad. Ganan menos de un salario mínimo. ¿A qué tiene derecho si usted es informal? A nada. ¿Quién le presta plata? El gota a gota, la criminalidad,
La gente más pobre de este país la ponen a pagar intereses del 20% diario, a veces de más. Y si no paga, además lo extorsionan y lo matan. Nosotros necesitamos darle acceso al crédito, que montar cooperativas. ¿Usted se imagina que todos los vendedores de mango de Pereira pudieran tener una cooperativa, comprar mango de gran calidad, tuvieran créditos, pudieran mejorar sus carritos? Hay algunos que no tendrían uno, sino 2 o 3, y empiezan a crecer los negocios y empiezan a prosperar. Nosotros necesitamos sacar adelante este país. Les voy a dar un dato. De cada 5 negocios informales que hay en este país, 4 son de mujeres. ¿Sabían eso? Impresionante. 35% de los hogares de este país son madres cabezas de hogar. Y la gran mayoría viven con menos de un salario mínimo. Y como les toca tomar una decisión entre cuidar los niños y trabajar, la gran mayoría prefieren cuidar sus niños. Y entonces tienen un negocito a ver si con eso subsiste. ¿Qué necesitamos? Hacer compatible trabajar y cuidar los niños. Porque es que a las mamás colombianas les gusta cuidar a sus hijos. Ellas no quieren que les diga déjelos allá para que se los críe el Estado, como nos proponen con los sistemas socialistas de cuidado estatal, para que usted deje su niño y no lo vuelva a ver. Nosotros queremos familias. ¿Y sabe qué queremos hacer? Que con obras por impuestos podamos construir los jardines infantiles y los colegios al lado de donde trabajan las mujeres. Usted debiera tener un colegio y un jardín infantil ahí cerquita de BO5, para que las mamás puedan llegar con su niño por la mañana, dejarlo en el colegio, tomarse el café de la media mañana que coincide con el recreo del jardín, pueda ir a almorzar con su niño y pueda al final de su jornada laboral recoger su niño y llevárselo a su casa. ¿Sabe por qué? Porque en Colombia se están perdiendo los valores, porque los papás ya no tienen tiempo para los niños. ¿Y a qué horas van a tener tiempo si todo el día trabajan? Nosotros necesitamos empezar a compatibilizar la función de las mujeres como creadoras de valores dentro de la familia, del cuidado de nuestros hijos. Y por eso es que necesitamos una mujer presidente, porque esos son temas que nos importan a las mujeres. Pero quiero ir más allá. Hay que resolver las cosas ya. Las cosas para nuestras mujeres, para nuestros informales, darles acceso al crédito. Lo vamos a hacer de la mano de las cajas de compensación, lo vamos a hacer de la mano de las cámaras de comercio. Yo ya saqué una ley que les dice que tienen que identificar a todos los informales gratuitamente y tienen un INVIMA gratuito. Y vamos a crearles un régimen simple para que no les cobren más, para que no les pongan más trámites, para que la gente pueda estar tranquila sacando su negocio adelante sin que el Estado venga a ver cómo te mete las manos al bolsillo. Nosotros tenemos que construir un país donde haya el derecho a participar en la economía, que cada colombiano que quiera salir adelante encuentre el carril para hacerlo. Y esto pasa porque hagamos una gran apuesta por la educación. Mire, ¿quieren hablar de inequidad en este país? Dice Petro, la inequidad es que los trabajadores formales son esclavos. Uno dice, ¿qué? Resulta que el señor no se ha enterado que una persona que gana salario mínimo en Colombia no es estrato 0 ni 1, es estrato 2. Y si la familia gana 2 salarios mínimos, puede ser hasta estrato 3. La pobreza en Colombia no está en quien tiene un trabajo formal. ¿Saben dónde está? En los informales. En lo que él llamó economía popular. Yo dije, bueno, este señor va a hacer algo por los informales. No hizo nada, ni un crédito, nada. ¿Qué es lo que queremos hacer más allá de todo esto? Una gran revolución educativa. Entre más pobre es usted, peor educación le toca en este país. Cuando una familia tiene plática, lo primero que hace es pagar un colegio privado para los niños. ¿Sí o no? ¿No les parece que los padres de familia pobres y vulnerables de este país deben tener el derecho a escoger el colegio de sus hijos? Y que puedan escoger un colegio público o un colegio privado pagado por el Estado. Porque lo que nosotros necesitamos es que la educación le permita a los niños salir adelante. Que usted pueda realmente tener una educación que le transforme la vida. Pero estas son las apuestas de corto plazo, lo que tenemos que hacer ya. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que nos estamos envejeciendo antes de volvernos ricos? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es hacer una gran apuesta para volvernos una potencia energética. ¿Qué es lo que se va a necesitar en el mundo que viene? Energía. ¿Cómo se puede producir? Con paneles solares, con molinos de viento, con
con plantas nucleares, con nuevas hidroeléctricas. Si Colombia logra ser una potencia energética, nosotros vamos a poder invitar a las empresas de inteligencia artificial para que hagan una transferencia de conocimiento a toda la juventud colombiana. Ustedes saben que se van a destruir 200 millones de trabajos y se van a crear 500. ¿Dónde vamos a estar? ¿Del lado de los que se crean o de los que se destruyen? Tenemos que tomar decisiones ya para montarnos en lo que va a pasar en el mundo. Yo me tengo que ir porque tengo que llegar a ver si encuentro a Amapola despierta. Pero quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Un país es como una familia. Uno la quiere a cada quien que hace parte de su familia. Y nadie puede estar bien cuando otros están mal. Este país tiene cosas que no funcionan y esas cosas las tenemos que cambiar, porque sí se puede cambiar lo que no funciona. Y sí podemos aspirar a un país mejor. Los colombianos no tenemos por qué conformarnos con un país que no se parece al que soñamos para nosotros, para nuestros hijos. Yo quiero invitarlos a que caminemos juntos, a que fijemos metas en el horizonte que nos permitan sentir que vamos avanzando. Colombia no necesita simplemente ganar las elecciones. Colombia necesita escoger un gobierno que transforme las realidades sociales de este país, que nos permita avanzar, superar la pobreza, darle oportunidades y meterle platica en el bolsillo a cada uno de los colombianos. Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Y quiero pedirle a esta ciudadanía de Pereira y de Risaralda, a estos uribistas que han estado con nosotros en todas las luchas, que me ayuden a ganar la presidencia de Colombia, porque Colombia puede más, porque Colombia es un país que no cae, que resiste, y que a pesar de la violencia, la desolación y el gobierno destructivo, los colombianos no nos doblegamos y estamos dispuestos a seguir adelante. Pongamos alma y corazón en este proyecto de Colombia grande, justa, Colombia con oportunidades, que es posible. Los colombianos hemos superado las crisis más agudas y a veces pareciera que en este país solamente le va bien a quienes hacen trampa, a quienes delinquen, a quienes rompen la ley. Pero como en todo, llegan los tiempos donde brilla la justicia. Y entonces es cuando el trabajo abnegado, cuando el sacrificio, la disciplina, el esfuerzo hace prevalecer la verdad. Estoy segura de que vamos a levantarnos con una Colombia donde el sol va a brillar y no habrá nubes en el horizonte. Y el sol va a ser señal de que hay un futuro grande y promisorio para todos los colombianos. Muchísimas gracias.